Hola a todos. En el video de hoy vamos a hablar sobre la trágica muerte de Enrique Lizalde y su amante, una historia llena de misterio y emoción. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora, vamos a descubrir juntos qué fue lo que realmente pasó. Enrique Lizalde fue uno de los rostros más recordados de la época dorada de la televisión mexicana. Su presencia en pantalla imponía respeto y fascinación. Tenía una voz profunda, modulada y elegante, que podía transformar cualquier diálogo en un momento memorable. Los espectadores lo admiraban por su porte distinguido y su manera de interpretar personajes llenos de fuerza y matices. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable y serena, existía un hombre con una vida privada intensa y llena de emociones contenidas. A lo largo de su carrera, Enrique participó en numerosas producciones teatrales, cinematográficas y televisivas. Pero fue en los escenarios de su vida personal donde se desarrolló la historia más apasionada y, al mismo tiempo, más dolorosa. En el centro de esa historia estaba Alma Muriel, una actriz talentosa, sensible y de carácter firme. Entre ellos nació una relación que mezcló admiración artística, amor profundo y una intensidad que pocas parejas logran alcanzar. Los dos eran reconocidos y queridos por el público. Sus caminos profesionales se cruzaron en un momento en que ambos estaban en la cúspide de sus carreras. Lo que comenzó como una colaboración artística se convirtió pronto en una relación amorosa que, aunque discreta, fue imposible de ocultar ante la cercanía y la química evidente entre ambos. Los rumores en los medios eran constantes, pero Enrique siempre mantuvo su vida personal al margen de los escándalos. Con el paso del tiempo, esa pasión se transformó en una unión marcada por los altibajos. Las exigencias del trabajo, la presión mediática y las diferencias personales fueron dejando huellas en una relación que parecía destinada tanto a la grandeza como al sufrimiento. Nadie podía imaginar que aquella historia de amor intenso tendría un desenlace tan trágico. La muerte de Enrique Lizalde y de Alma Muriel dejó una sombra en el mundo artístico. Más allá de la fama y del reconocimiento, lo que quedó fue la sensación de una pérdida profunda y un misterio que muchos aún intentan comprender. Su historia es recordada no solo por el talento de ambos, sino por la fuerza con que vivieron y amaron. En este relato se explorarán los orígenes de Enrique, su formación, su carrera y los momentos que definieron su destino. Detrás del brillo de los reflectores, había un hombre que buscaba sentido, amor y permanencia en un mundo donde todo parecía efímero. Comprender su vida es también entender las raíces de una tragedia que conmovió a toda una generación y que aún hoy despierta curiosidad y melancolía. Así comienza el recorrido hacia la verdad detrás del brillo, hacia el corazón de un artista que vivió con intensidad y que dejó una huella imborrable en la historia de la actuación mexicana. Enrique Lizalde nació en la Ciudad de México en 1936, en el seno de una familia culta y profundamente ligada al arte y la literatura. Su padre, Juan Ignacio Lizalde, fue ingeniero y poeta, mientras que su madre, María Luisa Chávez García, provenía de una familia de ideas liberales y con gran aprecio por la educación. Desde su niñez, Enrique estuvo rodeado de libros, tertulias y conversaciones donde la palabra tenía un valor especial. Era primo del célebre cantante Óscar Chávez y hermano del poeta Eduardo Lizalde, lo que muestra el ambiente artístico que lo acompañó desde el comienzo. Su casa era un espacio donde la creatividad y la curiosidad intelectual eran parte de la vida cotidiana. A los 6 años ya leía con soltura, y a los 18 publicó su primer libro, demostrando una madurez literaria poco común para su edad. Aunque en un principio su interés se inclinó hacia la literatura y la música, también mostró fascinación por el teatro. Estudió letras y ópera, pero con el tiempo comprendió que su verdadera vocación estaba en la actuación. El arte escénico le permitía unir su amor por la palabra con su necesidad de expresión emocional. Así comenzó a formarse en academias teatrales, donde destacó por su disciplina y su talento natural para la interpretación. Su familia, de ascendencia vasca, tenía una tradición liberal que influyó en su manera de pensar. Enrique creció con una visión abierta del mundo, en la que la cultura y la libertad de pensamiento eran pilares esenciales. Esa herencia ideológica marcó su carácter y lo acompañó durante toda su carrera. Sus primeros pasos en el teatro coincidieron con una época de efervescencia cultural en México. El país vivía un renacimiento artístico,
y las nuevas generaciones de actores buscaban consolidar un estilo propio. Enrique se integró con entusiasmo a ese movimiento, decidido a aportar su voz y su presencia a una escena que se transformaba rápidamente. Con una preparación sólida y una mente inquieta, comenzó a destacar en los círculos teatrales. Su voz profunda y su porte elegante llamaban la atención de directores y productores. No pasó mucho tiempo antes de que diera el salto al cine y a la televisión, donde alcanzaría la fama. Pero antes de convertirse en figura pública, Enrique fue un joven soñador, moldeado por su familia y sus lecturas. Esa base formativa sería la que lo sostendría en los momentos de éxito y también en los de dolor. Y mientras su carrera comenzaba a ascender, el destino ya preparaba el encuentro que cambiaría su vida para siempre, el encuentro con Alma Muriel. El camino de Enrique Lizalde hacia la fama comenzó en los escenarios modestos del teatro universitario. Fue allí donde su voz grave, su porte sereno y su manera intensa de interpretar llamaron la atención de maestros y compañeros. Desde el inicio, se distinguió por su disciplina y su respeto por el oficio. No buscaba la popularidad inmediata ni el aplauso fácil, su objetivo era comprender a fondo cada personaje y darle autenticidad. Su paso del teatro al cine fue natural. En una época en que el séptimo arte mexicano vivía un proceso de renovación, Enrique representaba una figura distinta. No era el galán tradicional de sonrisa perfecta y gestos exagerados. Era un actor que transmitía emociones con la mirada, con el silencio y con la pausa precisa. Esa contención lo volvió magnético. Los directores valoraban su capacidad para adaptarse a cualquier papel, desde héroes románticos hasta personajes complejos y atormentados. A lo largo de su carrera participó en cerca de 30 películas, entre ellas producciones que marcaron la historia del cine nacional. Pero su rostro se hizo verdaderamente conocido gracias a la televisión, medio en el que alcanzó una popularidad enorme. Su trabajo en más de 40 telenovelas consolidó su figura como uno de los intérpretes más respetados de México. Cada aparición suya se convertía en un acontecimiento para el público. El papel que lo consagró fue el de Juan del Diablo en la telenovela Corazón Salvaje. Con esa interpretación alcanzó un nivel de reconocimiento que pocos actores de su generación lograron. Su personaje combinaba fuerza, misterio y una profunda humanidad. Los espectadores quedaron cautivados por su voz, su presencia y la intensidad con la que encarnó al protagonista. A partir de entonces, Enrique se convirtió en un símbolo del melodrama mexicano. Compartió escena con figuras destacadas como Angélica María, Daniela Romo, Lucerito y Elena Rojo, entre muchas otras. Su profesionalismo y su capacidad para crear química en pantalla eran admirados por todos. Quienes trabajaron con él lo recuerdan como un compañero generoso, siempre dispuesto a apoyar a los jóvenes actores y a compartir su experiencia. Más allá de la actuación, Enrique también fue un apasionado de la palabra. Su voz profunda lo llevó a explorar otro campo artístico, la declamación. Grabó discos de poesía donde interpretaba textos de autores clásicos y contemporáneos, combinando su formación literaria con su talento interpretativo. Estas grabaciones mostraban una faceta más íntima de su arte, aquella donde la emoción se transmitía solo con la voz. Cada etapa de su trayectoria estuvo marcada por la coherencia y el compromiso. Enrique no se conformaba con repetir fórmulas ni con ser una figura decorativa. Buscaba profundidad, verdad y belleza en todo lo que hacía. Y aunque disfrutaba del reconocimiento, mantenía una distancia prudente del mundo del espectáculo. Su elegancia natural lo distinguía, pero también lo protegía. Mientras su fama crecía, su vida personal seguía un rumbo más discreto, guiado por la serenidad y los valores que lo acompañaban desde la infancia. Detrás del actor admirado, existía un hombre que valoraba el silencio y la familia, un hombre que pronto encontraría en Tita Grey el equilibrio que necesitaba para sostener su vida dentro y fuera del escenario. Aunque el público lo conocía por su sobriedad en escena y su impecable trayectoria, Enrique Lizalde era en su vida cotidiana un hombre profundamente humano. Casado con la actriz Tita Grey, formó una familia sólida basada en el respeto y la comunicación. Juntos tuvieron 4 hijos, y con el tiempo llegaron 8 nietos que se convirtieron en su mayor orgullo. En casa, Enrique dejaba a un lado el personaje público y se transformaba en un abuelo afectuoso, siempre dispuesto a escuchar y aconsejar. Era un hombre de hábitos sencillos y de gustos refinados.
Leía cada día, disfrutaba de la música clásica y tenía una colección de libros que consideraba su tesoro personal. A pesar de su fama, evitaba los reflectores innecesarios y prefería la calma de los momentos familiares. Esa discreción lo acompañó siempre, incluso en los periodos de mayor éxito profesional. Su carácter reservado no significaba distancia emocional, sino una manera de proteger su mundo interior. Quienes lo conocieron de cerca sabían que tenía una sensibilidad profunda y una ética firme. Era elegante no solo en su manera de vestir, sino también en su forma de pensar y de actuar. La integridad era su principio, y la cultura, su refugio. Además de su carrera artística, Enrique fue un hombre comprometido con las causas sociales y con la dignidad de su profesión. Participó activamente en la creación del Sindicato Independiente de Actores, una organización destinada a defender los derechos laborales y artísticos de quienes trabajaban en la industria del espectáculo. Su liderazgo fue clave para lograr mejores condiciones para los actores en México. Quienes compartieron con él esa lucha lo describen como un hombre de palabra, capaz de mantener la calma incluso en los momentos más tensos. No buscaba protagonismo, sino justicia. Creía que el arte debía ser respetado como un trabajo digno y necesario para la sociedad. Esa convicción lo llevó a ganarse el respeto no solo de sus colegas, sino también de las nuevas generaciones que lo veían como ejemplo. En lo personal, Enrique mantenía una disciplina admirable. Se levantaba temprano, ensayaba sus textos con rigor y cuidaba su voz como un instrumento sagrado. Su sentido del deber lo acompañó hasta el final de su vida. No concebía la improvisación ni la mediocridad. Todo lo que hacía debía tener un propósito y una belleza interior. Tita Gray fue su compañera en todos los sentidos. Compartieron escenario, sueños y desafíos. A su lado, Enrique encontró estabilidad y afecto. Pero también en su vida existieron silencios, ausencias y recuerdos que lo perseguían. A medida que los años avanzaban, el peso del pasado se hacía más presente, especialmente el recuerdo de aquella pasión que marcó su destino, su relación con Alma Muriel. Y así, mientras disfrutaba del reconocimiento y del amor de su familia, la sombra de un viejo amor seguía latente, esperando el momento de volver a cruzarse en su camino. Cuando Enrique Lizalde conoció a Alma Muriel, ambos ya eran figuras reconocidas dentro del mundo artístico. Él, con su elegancia y su voz inconfundible, ella, con una mirada intensa y un talento que desbordaba sensibilidad. Desde el primer encuentro, la conexión fue inmediata. Compartieron escena y, sin planearlo, compartieron también emociones que pronto se desbordaron más allá de los libretos. Lo que comenzó como una complicidad profesional se transformó en una relación apasionada, llena de deseo y de contradicciones. Enrique, acostumbrado a la estabilidad y al control, se vio arrastrado por la fuerza impredecible de Alma. Ella vivía con una intensidad que no conocía límites. Podía pasar de la risa al llanto en cuestión de minutos, y esa montaña rusa emocional lo fascinaba y lo agotaba al mismo tiempo. Era una mujer brillante, espontánea y frágil, que amaba con todo el cuerpo y toda el alma. La relación, sin embargo, estuvo marcada desde el inicio por los celos y el conflicto. Ambos pertenecían a un medio donde las miradas, los rumores y las tentaciones eran constantes. Enrique intentaba mantener la prudencia, pero Alma era impulsiva, incapaz de ocultar lo que sentía. Las discusiones se alternaban con momentos de ternura profunda. Vivían un amor que ardía sin medida, un amor que no admitía pausas ni distancias. Con el tiempo, esa pasión comenzó a pasar factura. Las exigencias del trabajo, las diferencias de carácter y la presión del entorno hicieron que la relación se desgastara. Enrique, fiel a su naturaleza reservada, buscaba equilibrio y serenidad. Alma, en cambio, necesitaba intensidad y reafirmación constante. La ruptura fue inevitable, pero dolorosa para ambos. El fin de ese vínculo dejó a Alma devastada. Según testimonios cercanos, sufrió una crisis emocional tan fuerte que intentó quitarse la vida. Afortunadamente, fue auxiliada a tiempo y trasladada a una clínica psiquiátrica, donde permaneció bajo tratamiento durante varios meses. Ese episodio marcó un antes y un después en su vida. Enrique, aunque se mantuvo al margen públicamente, se sintió profundamente afectado. Llevó en silencio la culpa y el dolor de haber sido parte de una historia que se le escapó de las manos.
El amor entre ellos no desapareció del todo. Con el paso de los años, aún se hablaba de esa relación intensa y trágica. Para muchos, Alma fue el gran amor de Enrique, para otros, una herida que nunca terminó de cerrar. Lo cierto es que ambos quedaron marcados por aquel encuentro que mezcló arte, pasión y sufrimiento. A partir de entonces, las trayectorias de los dos siguieron caminos distintos, aunque sus nombres continuaron ligados en la memoria del público. Y mientras Enrique intentaba retomar su vida familiar y mantener su serenidad, Alma debía enfrentar una batalla interna que la acompañaría durante el resto de sus días. Esa tormenta interior, reflejada en sus actuaciones, se convertiría en parte esencial de su identidad artística. Alma Muriel nació en 1951 en la Ciudad de México, en el seno de una familia vinculada al mundo del cine. Era sobrina del reconocido director Emilio Gómez Muriel, una figura importante en la época de oro del cine mexicano. Desde pequeña mostró un interés genuino por la actuación. Le fascinaban las cámaras, los ensayos y el ambiente creativo de los estudios donde su familia tenía contacto. A los 16 años, logró cumplir su sueño, debutó como actriz, iniciando una carrera que se extendería por más de 4 décadas. Su talento fue evidente desde el principio. Alma tenía una presencia magnética y una capacidad emocional que la hacía destacar entre sus compañeras. Participó en más de 30 telenovelas y 40 películas, dejando huella en producciones emblemáticas como La Dama Joven, Retrato de una mujer casada y El extraño regreso de Diana Salazar, donde interpretó papeles de mujeres complejas, apasionadas y en constante lucha interior. En el cine, su versatilidad la llevó a trabajar en dramas, comedias y thrillers. Su interpretación en varias de estas películas le valió el reconocimiento de la crítica, y llegó a ganar un premio Ariel, uno de los mayores galardones del cine mexicano. Era admirada por su entrega total, por su capacidad de sentir y transmitir cada emoción con autenticidad. Pero detrás de la actriz talentosa había una mujer marcada por la inestabilidad emocional. Su vida sentimental fue intensa y turbulenta. Mantuvo relaciones con figuras del medio como Sergio Romo, Ricardo Cortés, el cantante José María Napoleón y el actor Alejandro Camacho. Cada relación estuvo rodeada de pasión y también de conflicto. Alma amaba profundamente, pero su sensibilidad extrema la hacía vulnerable a la decepción y al dolor. Uno de los episodios más duros de su vida fue la pérdida de un hijo, un golpe devastador que la sumió en una depresión prolongada. Ese dolor la acompañó siempre y se reflejó en su trabajo. Muchos de sus papeles posteriores parecían una extensión de su vida personal, como si el arte fuera la única forma de liberar lo que llevaba dentro. A pesar de las adversidades, Alma nunca dejó de trabajar. El escenario era su refugio, el lugar donde podía transformarse y olvidar sus fantasmas. Su mirada, siempre cargada de emoción, se convirtió en su sello inconfundible. Quienes la conocieron aseguran que tenía un corazón generoso y una profunda necesidad de amor. Su historia con Enrique Lizalde fue solo una parte de un recorrido vital lleno de luces y sombras. En ella convivían la artista brillante y la mujer que luchaba contra su propia fragilidad. Y aunque la vida le dio momentos de gloria, también le cobró un precio alto en soledad y sufrimiento. Pero aún faltaban capítulos por escribir, donde el destino volvería a unir sus caminos de manera inesperada. Tras años de trabajo intenso, amores tormentosos y altibajos emocionales, Alma Muriel comenzó a buscar un espacio donde pudiera reencontrarse consigo misma. A mediados de la década de 2000, decidió alejarse de la televisión, cansada del ritmo agotador y de las presiones del medio. Encontró refugio en el teatro, el lugar donde siempre había sentido que el arte era verdadero. En el escenario podía ser libre, podía decir con su cuerpo y su voz lo que en la vida cotidiana le resultaba difícil expresar. Entre las obras que marcaron su última etapa destacaron Crónica falsa de Juana la Loca y Para ti Sor Juana, proyectos que exigían un nivel de entrega emocional absoluto. En ellas, Alma exploraba la locura, la pasión, la fe y la libertad, temas que parecían reflejar sus propias luchas internas. Cada función era una catarsis, un encuentro con su historia personal a través de los personajes que encarnaba. A medida que pasaban los años, su necesidad de paz se hizo más fuerte. Se mudó a Cuernavaca, buscando la tranquilidad de un entorno natural y la distancia de los reflectores. Allí llevó una vida sencilla, rodeada de libros, recuerdos y la compañía de algunos amigos leales.
Aunque seguía recibiendo propuestas de trabajo, prefería seleccionar solo aquellos proyectos que le inspiraran de verdad. Con el tiempo, decidió mudarse nuevamente, esta vez a Playa del Carmen. El mar Caribe la cautivó por su serenidad y por el anonimato que le ofrecía. En ese lugar encontró un silencio que la acompañaba sin juzgarla, un sonido constante que parecía calmar las tempestades de su mente. Vivía discretamente, alejada del bullicio, pero seguía siendo recordada por sus seguidores y colegas, quienes la consideraban una de las actrices más completas de su generación. El 5 de enero de 2014, Alma Muriel falleció a los 62 años a causa de un infarto mientras descansaba en su hogar. Su muerte tomó por sorpresa al medio artístico. Amigos, periodistas y admiradores expresaron su tristeza ante la partida de una mujer que había dejado una huella profunda en el cine, el teatro y la televisión mexicana. De acuerdo con los deseos expresados por su familia, parte de sus cenizas fue esparcida en el mar Caribe, frente a las costas de Playa del Carmen, el sitio donde había encontrado su último refugio. Aquel gesto simbolizó su unión definitiva con el elemento que tanto amó, el agua, símbolo de libertad y de purificación. El legado de Alma Muriel permanece en la memoria de quienes la vieron actuar. Su capacidad de transmitir emoción, su entrega total a cada papel y su autenticidad la convirtieron en una figura irrepetible. Fue una artista que no temió mostrarse vulnerable, que hizo del dolor una forma de belleza y del arte una manera de sanar. Su historia, marcada por el talento y la tormenta, encontró al final la calma que tanto buscó. Y aunque su voz se apagó, sus interpretaciones siguen vivas, recordando a una mujer que amó intensamente y que dejó, entre luces y sombras, un camino de verdad. Mientras la vida de Alma Muriel se desvanecía en la quietud del Caribe, Enrique Lizalde transitaba sus últimos años con la serenidad que siempre lo caracterizó. Después de una larga carrera llena de éxitos y reconocimientos, decidió retirarse de los escenarios y vivir con sencillez, rodeado de su familia y de las cosas que más amaba. Enrique encontraba placer en la rutina y en los pequeños detalles. Se dedicó a la carpintería, una afición que había cultivado desde joven. Pasaba horas en su taller, moldeando la madera con precisión y paciencia. Para él, trabajar con las manos era una forma de meditación, una manera de mantener el espíritu en calma. A menudo decía que en cada pieza que creaba quedaba grabada una parte de su pensamiento. La música clásica fue otra de sus pasiones constantes. Escuchaba a Bach, Mozart, sobre todo, a Gabriel Fauré, cuyo Requiem consideraba una obra perfecta. Esa música lo acompañaba en sus lecturas, en sus momentos de reflexión y en los días en que el cuerpo empezaba a resentir el paso del tiempo. Enrique fue diagnosticado con cáncer de hígado en sus últimos años, pero enfrentó la enfermedad con dignidad y sin dramatismos. Mantuvo su carácter sereno, fiel a su costumbre de no mostrar debilidad ante nadie. Seguía leyendo, escuchando música y disfrutando de las conversaciones con sus hijos y nietos. Nunca dejó de agradecer por la vida que había tenido, una vida llena de arte, cultura y afecto. El 29 de mayo de 2013, a los 76 años, Enrique Lizalde falleció en su casa, acompañado por su familia. Según relataron sus seres queridos, en sus últimos momentos sonaba de fondo el Requiem de Fauré, su composición favorita. Aquella coincidencia pareció simbolizar la armonía con la que vivió y con la que quiso despedirse. La noticia de su muerte conmovió al mundo artístico. Actores, directores y amigos destacaron su talento, su ética y su elegancia natural. Fue despedido con honores en una ceremonia íntima y respetuosa. Sus restos descansan en el Panteón Jardín, junto a figuras emblemáticas del arte mexicano. Hasta el final, Enrique conservó la serenidad de un hombre que había cumplido su misión. Su legado trascendió las pantallas, fue maestro, referente y ejemplo de integridad profesional. No buscó la fama efímera, sino la calidad en cada interpretación y la honestidad en cada palabra. Su vida, marcada por el arte y la discreción, se apagó sin estridencias, como una nota final que se desvanece suavemente en el aire. Y aunque el destino los separó de Alma Muriel, ambos quedaron unidos por una historia que el tiempo no ha borrado, una historia donde el amor, el arte y la tragedia se fundieron en un mismo recuerdo eterno. Y esta fue la historia de la triste y misteriosa muerte de Enrique Lizalde y su amante. Si te gustó el video, deja tu comentario aquí abajo, cuéntanos qué opinas y qué crees que sucedió.
No olvides también activar la campanita de notificaciones para seguir viendo nuestros próximos videos. Hasta la próxima.